Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué gustazo saludarlos hoy viernes 20 de diciembre. Gracias a Dios que es viernes. Estamos en la serie navideña Al Mundo Paz. Hoy es el día 22 y se titula El Otro Rey. El Otro Rey. Tiene nombre de película este devocional, ¿no? Vamos a continuar leyendo Lucas 2. Este inicio de la historia, la verdadera historia del nacimiento de Jesús. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias Padre Santo, gracias por la vida, porque tú nos has despertado esta mañana, tú das aliento a nuestro ser. Y gracias Señor, porque cada nuevo día tú tienes nuevas misericordias y siempre tienes palabra para nutrir nuestro espíritu, para llenarnos de tu voz, Señor. Permítenos escucharte el día de hoy, entenderte y obedecerte. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos, vamos a Lucas 2, del 1 al 4. Ya lo leímos ayer, vamos a leer hoy otra vez esta misma porción. Voy a leer otra traducción, la NTA, traducción viviente, NTV, perdón. Dice así: En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Ya lo estudiamos ayer un poco, decíamos que Lucas le interesó mucho poner la historia del nacimiento de Jesús en un contexto histórico, porque nos recuerda que pasó, que efectivamente Jesús nació, que efectivamente Dios vino, y esto es importantísimo. Pero el día de hoy me parece que sería bueno que lo viéramos también desde otra perspectiva. Miren ustedes que hemos dicho ya, y seguiremos diciendo, que Jesús es el Rey esperado, el Mesías, que los judíos estaban esperando, que iba a venir a traer el reino de Dios, a cumplir las promesas de Dios. Y bueno, yo no sé si a algunos, a lo mejor no sé qué les parezca esto que voy a decir, pero me parece que es verdad. La historia del nacimiento de Jesús tiene sus implicaciones políticas, de verdad. Tiene sus implicaciones políticas y me parece que Lucas está apuntando hacia allá. Y por eso menciona a estos políticos. Son los gobernantes de aquella época. Augusto, el emperador de Roma, Cirenio, el gobernador de Siria, que además se nos dice que Augusto mandó a hacer un censo, decretó que todos fueran empadronados. Lo cual es una cuestión política. ¿Por qué hacen censo los gobiernos? ¿Por qué censan las personas? Por muchas razones. Quieren saber cuántas personas viven en el territorio que gobiernan, sobre cuántas personas tienen autoridad. Por varias razones. Una de ellas, muy importante, es para cobrar impuestos. ¿Por qué quieres saber cuántas personas hay en tu imperio? Bueno, necesitas que todas estén registradas para que todas ellas paguen impuestos. El día de hoy, a lo mejor ni nos damos cuenta, pero el día de hoy todos nosotros estamos contados por el gobierno. Por eso cuando nacemos hay un acta de nacimiento. Por eso cuando crecemos tenemos un pasaporte, una credencial de identificación, un número de identificación. En México se llama la CURP, el RFC y un montón de otros números que tenemos. ¿Por qué tenemos esos números? Porque el gobierno quiere saber a cuántas personas ayudar y ser muy bueno con nosotros. No, porque no quieren que les escapemos y no les paguemos el impuesto que les debemos por ser ciudadanos de este país. Así de sencillo. Por eso nos dan acá en Estados Unidos un Social Security Number, un número de seguridad social, para que no andemos por ahí recibiendo dinero sin pagar nuestros respectivos impuestos, los taxes. También para saber con cuántas personas cuenta el imperio en caso de una guerra, con cuántos hombres aptos para la guerra hay, para saber en caso de una leva que sea necesaria levantar soldados para enfrentarse a ciertos gobiernos. También una cuestión de orgullo, ¿no? Tenemos un imperio vasto, grande, gobernamos sobre tanto número de personas. Y para eso, el día de hoy, bueno, hay métodos muy específicos, muy adecuados, eficientes para contar a las personas, ¿no? De hecho, sería raro que el día de hoy pensemos en una persona que no está registrada, ¿no? Sobre todo en nuestros países, como alguien que no tiene ningún tipo de registros, como que no existe, ¿no? No puede ni trabajar, no puede hacer nada si no tienes tu número.
En aquella época era un poco menos eficiente el método, pero trataban de hacerlo lo más eficiente posible. Estos gobernantes están tratando de ejercer su poder sobre el mundo. Y de hecho, a lo mejor no lo notamos aquí en nuestra lectura, pero la narración de Lucas nos da ciertas palabras propias del gobierno. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo, la palabra es ecumene, para que todo el imperio, para que toda la población fuera empadronada, siendo gobernador Cirenio de Siria. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad, literalmente? ¿Esto qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, me parece que Lucas intencionalmente está presentándonos un contraste entre los gobernantes humanos y el gobernante enviado de Dios, el gobernante divino, el rey divino. Entre los reyes humanos y el rey divino. Hay un claro contraste. Y déjenme mencionar este contraste con 3 enseñanzas. Número 1, un reino de poder contra un reino de humildad. Estos reyes, el emperador Augusto César, era un imperio grandísimo. Los romanos se sentían muy orgullosos del imperio que habían construido. Se sentían muy orgullosos de su cultura, de su poderío militar. Habían conquistado a los griegos y habían adoptado su cultura, su civilización avanzada, alta, según ellos. Y se sentían muy orgullosos. Hacían monumentos, hacían toda una parafernalia de alabanza a sus propios logros. Los caminos que habían construido, los ejércitos, la paz que habían logrado en el Mare Nostrum le llamaban al mar Mediterráneo. Y se sentían muy poderosos. Y por eso contaban a las personas, para cobrarles impuestos, para tener soldados. Y contrasta drásticamente con el rey de Dios, el rey enviado. Dios no vino a hacer alarde de su poder, que tiene más poder que el emperador romano, pero infinitamente más. Pero Dios no vino a hacer alarde de su poder. No vino con ejércitos, no vino con poder, al contrario. Dice la Biblia, se despojó de su poder, se despojó de sí mismo, se vació y se hizo humilde. Tenemos aquí a un niño, un bebé, acostado en un pesebre, en una condición de humildad. Qué contraste, mis amados hermanos, qué contraste del reino que ofrece este mundo y el reino que ofrece nuestro Dios. Número 2, se trata de un reino de paz guerrera contra un reino de paz verdadera. Los romanos se sentían especialmente este emperador que se menciona aquí, Augusto César. De hecho, hay una forma de llamarle a su gobierno como la Pax Augusta. Se sentía muy orgulloso de que había logrado la paz. En Roma de pronto había conflictos, pugnas de poder por ver quién llegaba al trono. De pronto había pueblos que se levantaban, se rebelaban en contra del poder de Roma, y durante esta época Augusto había logrado paz, pax, como se dice en latín, y se sentía muy orgulloso de su paz sobre el imperio romano. Entre paréntesis, saben que Dios tenía todo bajo control y el nacimiento de Jesús fue precisamente en el momento adecuado, porque esa paz romana ayudó a que el mensaje de Jesús, de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección, del Evangelio, pudiera expandirse a todo el mundo mediterráneo. Dios sabía cuándo. El Imperio Romano había creado caminos, rutas de comunicación, rutas comerciales que también propiciaban el intercambio cultural y religioso. El mar Mediterráneo, que antes del Imperio Romano era innavegable, no se podía navegar porque había piratas, había gente atacando, guerra, conflicto, pero la paz romana había logrado que se pudiera comunicar el mundo entero a través del mar, y había una cultura, un idioma que funcionaba en todas partes del Imperio Romano, y esos fueron precisamente los puentes, los caminos a partir de los cuales el cristianismo llegó a toda esa parte del mundo, a toda esa ecumene, como decía aquí el libro de Lucas. Cierro el paréntesis. Se sentía muy orgulloso de
paz a Augusto, el emperador romano. Pero ¿sabes cómo lo había conseguido? A través de la guerra, a través de la espada, a través del derramamiento de sangre, a través de la violencia, que contrasta con la paz verdadera que va a traer Cristo Jesús. No, la paz no la traen gobiernos, la paz la trae Cristo Jesús, y no la trae con la espada, sino con un poder más grande, el amor sacrificial. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, y yo no se las doy como el mundo la da, como Augusto César, yo se las doy muriendo en la cruz, sacrificándome a mí mismo, no matando a otros, sino entregando mi propia vida. Y por último, el reino de Jesucristo contrasta porque el reino del mundo es un reino de ambición contra un reino de sacrificio. El imperio romano era un imperio que, orgulloso, le gustaba mostrar, le gustaba ambicionar, le gustaba el lujo, le gustaba el oro, la pompa. Y Jesús vino en un pesebre, en un establo, a morir, a sacrificarse. Mis amados hermanos, concentrémonos en la historia verdadera de la Navidad. En esta época, tristemente, el consumismo, muy al estilo del Imperio Romano, el lujo, el mostrar manifestaciones visibles de poder, de belleza, de lujo, de dinero. Y la Navidad se ha vuelto eso: luces, comercio, consumismo, comprar, vender, gastar, fiesta. Y nos hemos olvidado, como dice un cantante, que la Navidad ocurrió en un establo y no en un centro comercial. La Navidad nos habla de otro rey, no el rey de este mundo, no el príncipe de este mundo, no las cosas de este mundo, que le gusta el estímulo visual, las luces, el vernos, la apariencia física, el dinero, los placeres terrenales. Cuando Jesús vino a nacer en un establo, no para obtener placeres, sino para dar su vida, para sacrificarse. Recordemos eso, recordemos a este otro rey diferente que dio su vida por nosotros y demos la vida por él también. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por haber venido a la tierra. Señor, te amamos y queremos hacerte el centro de nuestra celebración. En el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.